Continuando con el capítulo de gases, ahora trabajaremos con ejercicios relacionados a los manómetros. Y para ello trabajaremos con el siguiente ejercicio. Este indica hallar la presión del gas contenido en el manómetro de la figura. Tenemos el siguiente manómetro en el inciso A. Y en el inciso B podemos observar que el manómetro tiene la siguiente estructura, donde involucra un ángulo de inclinación. Trabajemos primeramente con este ejercicio. Como vimos en un video anterior, primeramente hallaremos la ecuación que representa al sistema, es decir, que ubicaremos acá un punto que lo denominaremos el punto B y a este otro punto a la misma altura lo denominaremos el punto A. En manómetros, la presión en el punto A es equivalente a la presión en el punto B. Anotamos esa expresión. Y observamos que la presión en el punto A es debido a la altura del mercurio y la presión que ejerce el gas. Entonces anotamos, en vez de la presión A, la presión del gas más la presión que ejerce la altura del mercurio, es decir, la misma altura del mercurio. Y esto es igual a la presión en el punto B. En el punto B solo se puede observar la influencia de la presión atmosférica debido a que el tubo capilar se encuentra abierto. Entonces acá anotamos la presión atmosférica. Para resolver el problema, nosotros hallaremos la presión del gas y para esto necesitamos de la altura del mercurio, que justamente es el dato que se nos brinda en el problema. Es equivalente a 1 centímetro de mercurio. Por otro lado, se requiere la presión atmosférica. Del mismo modo, es un dato que nos dan en el problema, equivalente a 1 atmósfera. Como se tiene todos los datos suficientes, simplemente es cuestión de despejar. Despejamos la presión del gas. Y este es igual. Como esta expresión está sumando, pasa a la derecha a restar, es decir, la presión atmosférica menos la altura del mercurio. Reemplazamos los valores y tenemos lo siguiente. La presión atmosférica es equivalente a 1 atmósfera, que para términos prácticos también podemos utilizar en términos de milímetros de mercurio, es decir, 760 milímetros de mercurio menos la altura del mercurio. Como se trata de una altura en centímetros, del mismo modo, podemos utilizar este valor en términos de milímetros de mercurio, es decir, 10 milímetros de mercurio. Dándonos como resultado 750 milímetros de mercurio, que es igual a la presión del gas. Para el inciso B, podemos observar que el manómetro presenta un ángulo de inclinación en esta sección. La longitud desde este punto hasta este otro es igual a 3,0 centímetros. Lo podemos expresar como L, que representa la longitud, y acá es un tubo capilar que se encuentra abierto, es decir, que tiene influencia en la presión atmosférica sobre el líquido. Otra característica importante es que acá no se trata del mercurio, se trata del líquido agua. Por lo tanto, tendremos que hacer las conversiones necesarias. Entonces, continuemos con la resolución del problema. Primeramente, hallaremos la expresión que representa el sistema. Como la presión en este punto, que lo denominaremos punto A, es igual a la presión en este otro punto, al cual denominaremos B,
entonces tendremos lo siguiente. La presión en el punto A es igual a la presión en el punto B. Como podemos observar, la influencia de la presión en el punto A es debido solamente a la presión del gas. Entonces anotamos en vez del punto A la presión del gas. Y este es igual al punto B. Y en el punto B, como podemos observar, tenemos la influencia de la presión debido a la altura del líquido más la presión atmosférica. Entonces anotamos la presión debido a la altura del líquido más la presión atmosférica. Por lo tanto, para resolver el problema, es decir, para hallar la presión del gas, necesitamos hallar la presión debido a la altura del agua y sumarlo a la presión atmosférica. En este caso tenemos el dato de la presión atmosférica. En cambio, no tenemos el dato de la presión del líquido, es decir, la presión de la altura del líquido. Como se vio en un ejercicio anterior, la presión de la altura de un líquido se la puede hallar de esta manera. Altura del mercurio multiplicado por la densidad del mercurio, y este es igual a la altura del líquido por la densidad del líquido. Entonces, hallaremos la altura del mercurio y para ello necesitamos conocer la densidad del mercurio. Como la densidad del mercurio es un dato implícito equivalente a 13,6, suponemos que ya lo tenemos como dato. Y el dato de la altura del agua es otra de las incógnitas, por lo tanto, no se tiene acá la altura del agua. Por otro lado, nos piden hallar la densidad del agua, que es equivalente a 1,00 gramos por centímetro cúbico. Entonces, el problema se resume en hallar la altura del agua. La altura del agua se la puede calcular utilizando la geometría que presenta este sistema. Es decir, como se trata de un sistema de un triángulo rectángulo, donde 3 centímetros representa la hipotenusa y el cateto opuesto representa la altura. Y para hallar la altura del agua, relacionamos este cateto opuesto, el ángulo y la hipotenusa del triángulo rectángulo. Y esto lo podemos lograr relacionando con la función seno. Es decir, que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto, en este caso la altura del agua, dividido entre la hipotenusa. Por lo tanto, como se trata de hallar la altura del agua, se requiere del valor del ángulo. En este caso es un dato que nos facilitan en el problema, como también de la longitud de la hipotenusa, que también es otro dato conocido. En resumen, una vez hallada la altura del agua, podemos hallar la altura del mercurio, y con la altura del mercurio, que representa la presión de la altura, logramos hallar la presión del gas. A continuación hallaremos la altura del agua utilizando esta expresión. Como la longitud se encuentra dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar y tenemos lo siguiente, que la altura del agua es igual a la longitud del triángulo multiplicado por el seno del ángulo. Reemplazamos los valores y observamos que la longitud es igual a 3,0 centímetros, que tiene un equivalente
de 30 milímetros. Y este multiplicado por el seno del ángulo, en este caso 45 grados. Dando como resultado 21,2 milímetros. Es decir, que la altura del agua es igual a 21,2 milímetros. Para hallar la presión que ejerce esta altura del agua, utilizaremos la ecuación 2, donde despejaremos la altura del mercurio. Como la densidad del mercurio se encuentra multiplicando, este pasa a dividir y tenemos lo siguiente. La altura del mercurio es igual a la altura del agua multiplicado por la densidad del agua, y esto se encuentra dividido entre la densidad del mercurio. Reemplazamos los valores y tenemos lo siguiente. La altura del agua, acabamos de hallar, es de 21,2 milímetros. Y este multiplicado por la densidad del agua, que es un dato implícito, equivalente a 1,00 gramos por centímetro cúbico. Y todo esto lo dividimos entre la densidad del mercurio. La densidad del mercurio es igual a 13,6 gramos por centímetro cúbico, donde simplificamos los gramos por centímetro cúbico, dándonos como resultado 1,56 milímetros, en este caso de mercurio. Y esta altura de mercurio, como dijimos anteriormente, representa a la presión que ejerce la altura del agua. Continuamos trabajando la ecuación 1, del cual despejaremos la presión del gas. Tenemos que la presión del gas es igual a la presión debido a la altura más la presión atmosférica. Reemplazamos los valores. Tenemos el valor de la presión debido a la altura del agua, equivalente a 1,56 milímetros de mercurio, y sumamos la presión atmosférica, equivalente a 760 milímetros de mercurio. Dando como resultado 761,56 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión del gas para este sistema es igual a esta cantidad. Invitamos a ver el siguiente video, donde trabajaremos con ejercicios relacionados a la presión barométrica.